que justamente tienen estudio hoy día martes, Ok, pero hermano. si acá conecta, manda saludos a todos los hermanos. Gracias. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la ayuda a nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde donde vamos a estudiar su palabra y donde nosotros, los que vamos a escuchar, podamos poner atención y así poder retener aquella enseñanza que nuestro hermano Andrés nos trae para la edificación de la iglesia. Así que agradezco a cada uno de los hermanos por su presencia y esperemos que otros puedan también unirse a este estudio. Inclinemos nuestras cabezas y oremos a nuestro gran Dios. Bendito Padre, Señor que estás en los cielos, le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos concede. Gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de poder reunirnos por medio de esta plataforma donde podemos juntarnos con la palabra, la cual es la que nos guía en nuestra vida, la que nos da la fortaleza, la que aumenta nuestra fe y la que nos da la luz necesaria para poder entender su voluntad. Bendice, Señor, a nuestro hermano Andrés, que va a hacer la presentación de la enseñanza. Dale a nuestro hermano siempre el conocimiento, dale siempre palabras sencillas y claras para que todos podamos comprender y así poder edificarnos junto a la enseñanza que nos traerá. Bendice, Señor, la obra donde la cual él trabaja junto a su familia, como también cada uno de sus hijos que predica, que enseña, Señor, en el lugar donde se reúnen, que seas también bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Oramos, Señor, por los enfermos que hay en su iglesia, oramos por los necesitados, también por los que están con dificultades, con desgano, con poca fe, oramos por ellos también, para que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo pueda caber en su corazón y pueda darle la fortaleza y el ánimo que necesita para seguir adelante. Bendito Señor, queremos también orar por los gobiernos, orar también, Señor, por los que están en los hospitales, en las cárceles. Oramos por ellos también para que les dé sabiduría, para que sane sus enfermedades y le ayuden en todas las necesidades que tengan en su vida. Damos gracias, Señor bendito, por este momento y se lo agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Alberto y hermano. Sí, muchas gracias, hermano Marcos. Gracias a hermanos que están atentos en esta ocasión para oír la palabra de Dios. Yo estoy muy contento y muy agradecido con la oportunidad que ustedes me dan de participarles de la palabra. Hoy vamos a entrar a la recta final de lo que venimos viendo en Juan capítulo 8 del 2 al 11. Es un caso muy emblemático, es donde traen a la presencia de Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. Y esta mujer sorprendida en adulterio es traída por los religiosos, los judíos, algunos representantes de las autoridades posiblemente, pero la traen ante Jesús en vez de llevarla al concilio, en vez de llevarla ante las autoridades competentes, y aún teniendo a Jesús como una persona que no era de su agrado y todavía acusándolo de un falso maestro. La traen ante él, y el propósito de ellos pues es ponerlo a prueba porque pues lo que dictaminara él, según el entendimiento de ellos, lo que dictaminara Jesucristo estaría mal, sea una cosa o sea otra. Pero sorpresa, ¿verdad? Sorpresa, porque vamos a ver cómo ellos se retiran avergonzados después de venir con ese ímpetu, con una estrategia en contra del Señor Jesucristo. Vamos a ver en esta ocasión uno de los puntos finales, que es la mente dura de los rectos. La mente dura de los rectos. Y cuando decimos rectos, lo ponemos entre comillas. Estamos hablando de esos personajes que traían a la mujer y que pues ellos eran rectos, eran limpios, eran puros, ¿verdad?
y por esa razón se atrevían a traer a esta mujer para matarla a pedradas. Ellos, como hemos visto en las 2 lecciones pasadas, al principio ignoraron lo que Jesús escribió la primera vez. Dice el versículo 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, Juan 8, 6, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y luego el versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Note esta frase del Señor Jesucristo, una frase magistral, hermanos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense, ellos, en vez de poner atención en lo que el Señor escribió la primera vez, ellos fueron necios al insistir en la acusación contra aquella mujer. Ellos no pusieron atención en lo que el Señor escribió cuando se inclinó la primera vez. Muchas veces el ser humano se comporta de esta manera por los deseos mezquinos, por las deshonestidades, las terquedades. En muchas situaciones el ser humano tiende a hacer estas situaciones, tratando de salirse con la suya, de salirse con su capricho, y no nos ponemos a pensar que esto expone más nuestra negra intención, como en el caso de estos hombres. Ellos seguían preguntando, tratando de disimular la realidad de que querían poner a prueba a Jesús. Querían que cayera en la trampa. Ellos estaban poniendo en evidencia. El versículo 7, en la primera parte, dice, y cómo insistieron en preguntarle. Se fija la insistencia de ellos, la terquedad, la necedad de ellos. Nuestro Señor los dejaría desnudos delante de todos los que estuvieran como espectadores. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. El que está cerrado a la razón se pone en desventaja, hermanos. Creyendo tener una ventaja, se pone en desventaja. Porque una persona en esa situación no permite el paso a la razón. Y no porque no quiera, sino porque al fijar un fin como el de ellos, se cierra a cualquier otra opción. La ser razón equipara al ser humano a un ser irracional. La palabra de Dios, entre muchas formas, también lo menciona como sabios en su propia opinión. Era lo que estaba pasando con estas personas, sabios en su propia opinión. Insistían, no querían ver lo que tenían que ver e insistían. Siempre hay casos de personas así, personas que buscan dañar a otros, no pueden a la primera y en vez de desistir, insisten y esto trae un efecto. ¿Cuál efecto? Hacer o decir algo que les cae como un balde de agua helada, lo que el Señor Jesús les dijo, hermanos. Ya que no entendían lo que Él escribía o no querían ver lo que Él escribía, lo que Él les dijo les cayó como un balde de agua helada. Con una segunda ración de verdad en las palabras, se inclina el Señor por segunda vez y vuelve a escribir. Por eso es muy bueno meditar en lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 16. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. Y luego pregunta el predicador, ¿por qué has de destruirte? Fíjese qué sabiduría la del sabio Salomón, ¿verdad? Cuando se es demasiado justo, cuando se es demasiado sabio, pues está uno buscando su propia destrucción. Ellos, como muy rectos, se estaban excediendo por la conspiración y por ello serían destruidos. Si no se arrepentían, también serían destruidos en el día del juicio final. La mente dura de estas personas provoca la frase acusadora de Jesús, el que esté libre de culpa, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Se inclina para continuar escribiendo, dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra una segunda vez. El Señor se inclinó para continuar escribiendo, suponiendo nosotros que la primera vez escribió acerca del hombre invisible. Si saben quién es el hombre invisible, ¿verdad? El que no estaba presente. Ese que no habían llevado para cumplir con la ley de Moisés. Entonces la pregunta se repite: ¿qué más escribiría el Señor la segunda vez que se inclinó? Hay muchas posibilidades, hermanos, de escribir algo que vaya de acuerdo con la mente del Señor Jesús. Escrito está. Y hay una ley en la ley de Moisés muy afín a este caso, aparte de las que ya hemos visto. En Deuteronomio, por favor, 17, versículos del 6 al 7, y voy a pedirles ayuda para que me lean ahí, por favor. Deuteronomio 17, versículos del 6 al 7. ¿Del 6 al 7 dijo, hermano? Deuteronomio 17, versículos 6 y 7, por favor. Bueno, dice así: por dicho de dos testigos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos será primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de ti. Así es. Y aquí la pregunta, hermanos, se extiende. Si nosotros nos habíamos preguntado en lo que vimos anterior, en cuanto a dónde estaba el hombre con el cual la mujer fue sorprendida en adulterio, ahora podemos preguntarnos también dónde estaban los 2 o 3 testigos. ¿Dónde estaban los 2 o 3 testigos? La ley de Moisés enseñaba también que al que se le condenaba a morir tenía que ser sentenciado no sin haber 2 o 3 testigos. Si había un solo testigo, no era digno de muerte. Pero si había 2 o 3 testigos, era condenación. Y los testigos, según la ley de Moisés, eran los primeros en arrojar la piedra, hermanos. Y luego, después de ellos, de los testigos, seguían todos los demás, así hasta cumplirse con todo el pueblo. Es bueno notar que hay pasos, ¿verdad? Hay orden, hay una secuencia, lo que dice Dios acerca de cómo hacer las cosas sin brincarse uno solo. Como seres humanos, estos hombres se estaban brincando la ley, estaban viendo la ley de una manera incompleta. Solamente traían a la mujer y querían que el Señor la sentenciara. Y dependiendo del castigo que el Señor escogiera, se iban a burlar de él. E iban a decir a la demás gente: este hombre es un falso, miren lo que acaba de decir. Sorpresa. El Señor les dijo: el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. ¿Quiénes tenían que arrojar la piedra primera, hermanos? Los testigos. ¿Dónde estaban los testigos? No había testigos, hermanos. Si acaso había uno, pero no había 2 o 3 testigos. Así de que, avergonzados estos hombres, eran exigentes con los demás, pero ellos eran flojos para hacer la ley de Moisés. Así de que eso los pone a ellos en una situación de prepotencia. Hacer que los demás hagan lo que yo no quiero hacer. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 23:3, por favor, si me ayudan a leer ahí, Mateo 23:3, también dice el Señor: Mateo 23:3.
Ya, hermano, yo leo. Adelante, hermana. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen o no hacen, porque dicen y no hacen. Sí, ellos eran muy buenos para enseñar, eran muy buenos para exigir, ¿verdad? Pero ellos no hacían. El Señor Jesucristo también les recetó una sentencia más, aparte de esta que acabamos de leer, donde dice, ponen cargas pesadas sobre sus lomos y ellos no las mueven ni siquiera con un dedo. Por eso la palabra de Dios aquí es muy buena, porque dice, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo, háganlo, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Así de que el Señor Jesucristo, hermanos, con esa sentencia en presencia de la mujer que fue sorprendida en adulterio, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, está poniendo en evidencia la clase de maestros que tiene la gente de Israel. El efecto de la segunda lección, con esta segunda vez que el Señor se inclina para seguir escribiendo, ciertamente captura la atención. Los fariseos reaccionaron de una manera inesperada. ¿Cuál fue la manera inesperada? De empezar a irse. No fue inesperado para el Señor Jesús, pero sí fue inesperado para ellos mismos. Ellos no iban con esa intención, hermanos. Ellos no iban con la intención de ser derrotados. Ellos iban con toda la intención de ganar el pleito. Y el Señor Jesucristo los derrotó. Así que al oír a Jesús, uno tras uno o uno tras otro se fue retirando, comenzando con los más viejos hasta dejar solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Lo que dice el versículo 9 de Juan capítulo 8. Quizás los más viejos, hermanos, fueron desnudados y los más jóvenes los siguieron en su retirada. Quizás los más viejos tenían más cola que pisarles, tenían más que reprochárseles, y los jóvenes solamente los siguieron. No sabemos, a lo mejor es al revés la situación, pero aquí hay una situación muy interesante, que primero empezaron a retirarse los más viejos y luego siguieron los más jóvenes. Posiblemente algunos de los mayores le dijeron a los jóvenes al oído, ¿verdad?, el significado de lo que Jesucristo acababa de decirles. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y quién tenía que arrojar la primera piedra? Testigos, hermanos. Testigos. Y no un testigo, sino 2 o 3 testigos. Esa era la ley. Y si ya Jesucristo les había enseñado algo de la ley en la primera vez que se inclinó, hablando posiblemente de dónde está el hombre, ¿por qué no lo trajeron? Ahora quizás les esté marcando el hecho de que testigos. No puede sentenciarse a muerte a alguien a menos de que haya 2 o 3 testigos. Vamos a repasar las faltas cometidas, hermanos, para entrar al final de este final. Al final de final. Primeramente, veamos que la dureza de estos hombres, hermanos, los llevó a cometer algunas faltas, a saber. ¿Usted qué faltas les ve a ellos? Así, con una frase. ¿Puede describir alguna falta de ellos? Podemos hablar de... Adelante. De injusto. Injustos. Ellos estaban siendo injustos, hermano. No estaban obrando justamente, ¿verdad? Ellos estaban perdiendo la exactitud de las escrituras. Estaban usando las escrituras, pero no las estaban usando con exactitud. No las estaban usando con justicia. Así es. ¿Alguna otra frase que se haya recordado a alguien más? No traer al hombre
tener un propósito negro, ¿verdad? Ser necios, porque el Señor les dio la oportunidad la primera vez que se inclinó al suelo, hermanos. Y en la segunda vez ya los dejó, pero fríos. En la primera vez ellos hubieran reaccionado positivamente y hubieran quedado bien plantados ante el pueblo, hermanos. Pero se cerraron a ello. Así de que quedaron bien presentados ahí. Vamos a suponer, amados, que algunos de ellos no sabían de que otros estaban abusando la ley o estaban abusando de la ley a traer el caso de la mujer ante Jesucristo el Señor. Si alguien no estaba seguro de lo que se decía en la ley acerca de un caso, la misma ley, hermanos, les decía qué hacer. Y ahí vamos a otra cita en Deuteronomio 17, versículos del 8 al 13, por favor. Deuteronomio, versículos del 8 al 13. Quien guste leerlos, por favor. El Deuteronomio 17, hermano, ¿verdad? 17 del 8 al 13. ¿Cómo no? Dice así: Cuando alguna cosa te fuere oculta en juicio entre sangre y sangre, entre causa y causa, y entre llaga y llaga, en negocios de litigios en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fueren aquellos días, y preguntarás y te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indicaren, los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren. Según la ley que ellos te enseñaren, y según el juicio que te dijeren, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostraren. Y el hombre que prosiguiere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal varón morirá y quitará el mal de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerán más. Así es, amados. Si alguien estaba actuando no conociendo la ley, tenía de qué echar mano. Podía informarse, podía investigar acerca de lo que pasaba. Estas personas no solamente cometieron el pecado de citar la ley de Moisés a medias, sino que, como dice la última frase de esta lectura, ellos actuaron con presunción. Cuando dice la última frase, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá, la Biblia de las Américas, por ensoberbecerá, cita proceder con presunción. Ellos estaban pecando de presunción, hermanos, sin conocer la ley, sin saber cómo aplicarla. Ellos estaban ignorando a los que les podían decir cómo hacerle, cómo actuar, cómo llevar a cabo la situación que tenían enfrente de ellos. Y estaban actuando con presunción. Esto es en el debido caso de que ellos estuvieran ignorando la ley de Moisés. Dios daba esta salida en cuanto a que, para que no obres con pecado, tú puedes informarte en cuanto a lo que la ley dice, si hay una muerte de por medio, si hay heridas, si hay cualquier clase de litigio o de pecado, la ley de Moisés te puede informar si vas y haces estas cosas. Así de que veo yo que ellos estaban ahí también cometiendo esa falla, siendo presuntuosos delante de Dios. Vamos a ver tres cosas rápidamente, hermanos, para concluir. Vamos a hablar del adúltero. ¿Por qué el adúltero no hacía acto de presencia? ¿Qué pasaría con ese hombre? ¿Por qué no estaría allí diciendo, yo fui el que estuve con la mujer? ¿Por qué situación? A lo mejor sí estaba entre ellos, pero no hacía acto de presencia. No se nombraba.
¿verdad? Posiblemente, ¿qué clase de persona pudiera ser este que estaba con la mujer que fue sorprendida en adulterio? A lo mejor era una persona adinerada, una persona con mucha influencia allí entre todos los religiosos. A lo mejor era un sacerdote, a lo mejor era un miembro de la Suprema Corte, a lo mejor era un escriba conocido, a lo mejor era un rabino. La situación es que no estaba dando cara ahí. Y las mismas preguntas que nos hemos hecho cuando estudiamos el caso de 1 Corintios capítulo 5, de por qué los corintios estaban enaltecidos, soportando el pecado de un hombre que estaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su padre, nos hemos hecho esa pregunta. A lo mejor era alguien muy importante y tenían miedo señalarlo, tenían miedo exhortarle o reprenderlo. Posiblemente en esta situación era algo similar. Nos vamos a quedar con esa duda, pero podemos imaginarnos eso. Quizás era un hombre de gran influencia financiera que daba abundantemente para el sostenimiento de la sinagoga o de las cosas que eran ahí. Puede ser que fuera un hijo, un padre, un abuelo de las personas presentes. No lo vamos a saber. Nos podemos imaginar. ¿Qué de la mujer? De esta mujer podemos decir algo muy fuerte, hermanos. Era, en apariencia, la más perversa de todas las personas que estaban ahí. Era la más despreciada, la más menospreciada. Pero esta mujer tuvo una gran ventaja. Los enemigos de Cristo no se dieron cuenta de que estaban presentando el caso de esta mujer ante el mejor abogado que pudiera haber, hermanos. Ante el mejor abogado que puede haber. Ante el Jesús de Nazaret. Ante el Señor de señores. El mejor abogado de todos. No por nada dice Juan en la primera carta de Juan que abogado tenemos ante Dios, y es Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él está presto para perdonarnos. Ella fue traída al abogado número 1. Ella fue traída al defensor, al mejor defensor que podían encontrar estos hombres en su perversidad. Si sabemos que cualquiera que sea la razón por la cual la multitud trajo a esta mujer con esos cargos tan fuertes, ella se encontró con el mejor abogado en el pueblo, quien tenía el conocimiento perfecto de la ley, era el más erudito de todos, era mejor que ninguno de ellos que la estaban juzgando. Lo que Jesús escribió en la tierra fue como un martillazo de juez que golpea llamando a moción de orden a estas personas perversas, a no juzgar a la ligera, y de esta forma redarguye la conciencia de estos miserables. No por nada dice en 1 Corintios, por favor, 3:19, ¿alguien más en la lectura? 1 Corintios 3:19, por favor. Primera a los Corintios 3:19. Acá, hermano. Adelante. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él pretende a los sabios en la astucia de ellos. Fíjese nomás. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, Él agarra la propia astucia de ellos y de ahí los prende, hermanos. Una de las herramientas poderosas que tiene el dragón es su cola. Porque con un coletazo que le dé a cualquier animal o a cualquier persona puede causar estragos enormes.
Y precisamente es su debilidad, la cola. Prenderlo de la cola y no soltarlo de ahí, ahí lo tiene bien amarrado. El asunto está en que los sabios son prendidos en su propia sabiduría, o sea, en otras palabras, con sus propios argumentos, con sus propias palabras, con sus propias acusaciones, son prendidos de tal manera que quedan completamente avergonzados. Así de que esta mujer tuvo al mejor defensor del mundo. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Bueno, podemos aprovechar estas enseñanzas. Todas las enseñanzas de Cristo tienen un mensaje moral para todos los siglos. ¿Qué podemos aprender de ello? Vamos a hablar con la verdad. No vamos a ir con medias verdades por ahí, tratando de poner mal a alguien o acusando a alguien. Las medias verdades han sido tan malas y tan perversas que han dividido iglesias, han destruido naciones enteras. Por los siglos, hermanos, ha habido mucho efecto malo por causa de las medias verdades. Hoy en día, literalmente, cientos de grupos que pretenden tener un pacto con Cristo están hablando medias verdades. Y cuando venga el Señor, no los conoce ahorita ni los va a conocer en ese momento. Dios nos ha dado una ley perfecta. Tenemos que aprender a apreciarla y a valorarla y a aplicarla de una manera correcta. En Santiago 1, del 25 al 27, por favor. Santiago 1, del 25 al 27. Quien guste leerlo. Santiago 1, del 25 al 27. Santiago 1. Sí, señor. ¿De 25 a 27? Así es. Del 26 al 25. Ya dice. El versículo 25 dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y se guía por ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Una escritura preciosa, amados. Si nosotros nos ponemos a recordar el caso que estamos viendo, vemos que aquellos hombres, teniendo la ley de Moisés, una ley perfecta para ellos. No era una ley perfecta para todo el mundo, pero sí era una ley perfecta para ellos. Si ellos cumplían con la ley, o si al menos morían perdonados de pecados por haber limpiado con algún sacrificio sus faltas, no estaban observando la ley. Ahora nosotros tenemos una mejor ley, tenemos mejores condiciones, nosotros tenemos mejor responsabilidad en cuanto a observar la perfecta ley, la ley perfecta de la sabiduría, porque ahora tenemos la ley de nuestro Señor Jesucristo, estamos en la era de la gracia y por esa razón tenemos una mejor facilidad para seguir la ley de Jesús. Y esa mejor facilidad que tenemos muchas veces es nuestro tropiezo, porque pareciera que nos gustan las cosas difíciles y lo fácil no lo queremos hacer. Pero teniendo en mente este caso, nosotros seremos mejores observadores de las cosas que Dios dice antes de empezar a poner nuestro propio criterio o nuestra propia filosofía. También en 2 de Pedro 1.3 dice, fíjese, 2 de Pedro 1.3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces nosotros gozamos de una ley perfecta,
gozamos de una religión pura y sin mácula, y gozamos de esto que acabamos de leer con el apóstol Pedro, un verdadero conocimiento, un conocimiento completo, un verdadero conocimiento como el que el Señor Jesucristo le estaba aplicando a los hombres que trajeron a esta mujer. Así de que nuestra oración, amados, es que pocos tengan que tratar de ocultarse del juicio de Dios, sino más bien nuestra oración es que todos comparezcamos ante el Señor Jesucristo conscientes de que hicimos su voluntad completa. No que la hayamos hecho completa, pero ese fue nuestro propósito y siempre perseguimos hacerlo. El Señor Jesucristo, hermanos, da un veredicto final y cierra el caso de esta mujer en el versículo 10 de Juan 8. Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, imagínense la alegría de esta mujer, hermanos. Y ella dijo, ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. Y nosotros pudiéramos agregar esto. Pero ten cuidado de no volver a caer en pecado. El Señor le dijo, vete y no peques más. El Señor Jesucristo tenía la facultad para perdonar pecados. Yo creo que el temor y la situación tan horrible, la experiencia que tuvo esta mujer, yo pienso que esta mujer estaba arrepentida, hermanos. El Señor Jesucristo pudo ver ese arrepentimiento y le conminó a que se fuera y no pecara más. Al fin y al cabo, el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados y en vez de seguir haciendo lo que estaba haciendo, voy a hacer lo contrario. Si yo estaba practicando el pecado, lo contrario es practicando la vida del Señor, practicando la vida en Dios. Así de que cuando el Señor le dice vete y no peques más, ahí va involucrado el hecho de que el Señor le estaba perdonando sus pecados. Mientras que aquellos esperaban que el Señor la sentenciara, posiblemente que le diera alguna disciplina, de encerrarla en la cárcel unos días o de despojarla de sus bienes, no sabemos qué clase de disciplina aplicaban ellos, porque ya esto de la muerte ya no se estaba llevando a cabo, hermanos. Muchos comentaristas comentan de que ya no se estaba llevando a cabo la condenación de muerte que era estricta en la ley de Moisés. Pero ya en los últimos siglos, antes de que el Señor apareciera, ya no se estaba aplicando esa ley de muerte, sino que se estaban llevando a cabo algunos castigos. Pero bueno, eso sería cuestión de estudiar más a fondo acerca de ello. Conclusión, hermanos. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? Recordemos el uso de la frase que fue muy simbólica y muy representativa del Señor Jesucristo. Escrito está. Así de que lo que el Señor haya escrito en el suelo fue algo que ya estaba escrito. Algo que ya estaba escrito. Así de que el mandato en cuanto a personas sorprendidas en adulterio puede ser una opción. El mandato en cuanto a 2 o 3 testigos puede ser también. El mandato en cuanto al pecado de actuar con presunción puede ser. Oremos por los pecadores y enseñemos la verdad. No seamos tercos, no seamos necios, sino razonables para tratar de juzgar cada cosa justamente. Seamos ordenados, seamos juiciosos en aplicar la palabra de Dios para no ser avergonzados. Así venceremos al pecado
de proceder con presunción. Yo creo que todo tiene que ver, hermanos, con la consagración. Para predicar el Evangelio y alcanzar almas, tenemos que luchar con nosotros mismos para estar bien consagrados con el Señor. Tenemos que ser personas de oración. Tenemos que ser personas que estemos dentro de la voluntad de Dios. Para juzgar un caso, creo que sería lo mismo. Muchas veces están juzgando casos personas que no tienen una vida ejemplar. Personas que tienen mucho que decir o tienen mucho que se diga de ellos. Pero bueno, invitación. Si a través de estas palabras, si a través de lo último que hemos estado escuchando acerca de la palabra de Dios, entendemos que estamos fallándole a Dios, es un buen momento para ponernos a cuentas. Si usted que está escuchando, si usted que va a escuchar esta presentación, no ha venido a Cristo, es un buen momento para que venga arrepentido y sea bautizado para perdón de pecados. Gracias por su atención y vamos así a dejar el lugar a nuestro hermano Marcos para si hay comentarios o preguntas. Amén. Agradecer a nuestro hermano Andrés por la lección. Nos llevó 3 martes para poder llegar a esta conclusión y ver estos puntos que son bien importantes. Y me gustó allí la parte del buen abogado que es Cristo Jesús, cómo aplicó la ley en la mejor manera de ser justo. Y eso es una buena enseñanza para nosotros hoy en día. Voy a dejar el lugar a los hermanos que quieran preguntar o tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, que por favor lo puedan presentar. Enciendan su micrófono para que puedan comentar. Al parecer no hay preguntas, no hay comentarios. Hermano, yo solamente quería darle las gracias. Solamente agradecer a nuestro hermano Andrés por la lección y Alguien estaba hablando, hermano, perdón. Este punto tan importante que Alguien estaba hablando, hermano. Adelante, hermana, ¿quién era? Sí, yo no era solamente para agradecerle al hermano Andrés por la lección. Me gustó mucho. Hermana Doralisa. Sí, muy buena la lección. Quería agradecer al hermano Andrés. Gracias, hermana. Que siempre nos trae el mensaje espiritual y sus estudios son muy claritos y muy buenos, buenas enseñanzas. Y por ello, muchas gracias, hermano. Te lo agradezco de todo corazón. Gracias a Dios, hermana. Gracias por su comentario. Amén. Gracias, hermana Doralisa, por su comentario. No sé si hay algún otro hermano más. Creo que yo estoy un poquito desfasado, por eso se demora. Si llega atrasada la voz. Bueno, al parecer, solamente agradecer, hermano Andrés. Me gustó mucho esta parte porque se pudo rescatar varios puntos bien importantes que muchas veces no lo consideramos. Sí, y vemos allí, me gustó esta parte porque vemos cómo Cristo actuó como abogado
defendiendo a esta mujer en esta situación y cómo actúa para nosotros también como abogados. Eso es tremendamente grande porque nos ayuda a entender de la eficacia de Cristo para ayudarnos en cualquier situación. Así es, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedir la ayuda a nuestro hermano John Quiroz para que nos despida de este estudio bíblico, agradeciendo a nuestro Dios y a nuestro hermano Andrés por la lección presentada. Gracias a ustedes, hermano. Bueno, mi hermano, ¿se escucha ahí? Sí. Los invito a inclinar nuestras cabezas y orar a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, Dios de misericordia, bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde, noche que ya está comenzando, Padre bendito, agradecido porque tú nos has provisto de un día más de vida, a todos los que estamos alrededor de este medio virtual y edificándonos en tu palabra, sacando provecho a los sabios consejos de tu palabra para nuestras vidas, bendito Señor. Agradecer enormemente a nuestro hermano Andrés, que siempre tiene la gentileza, tiene la deferencia, Señor, por predicarnos, por traer el mensaje de tu palabra, y eso nos ayuda enormemente a cada uno de nosotros a poder ir avanzando en este camino. Así que usted le haga partícipe a nuestro hermano de todo lo bueno, Señor, y que siempre le cuide y le bendiga grandemente en todos sus caminos y en todo lo que a él le rodea, bendito Padre. Señor amado, queremos agradecer por la oportunidad que tenemos de poder escudriñar tu palabra, de poder a través de ella, Señor, ir colocándonos dentro del molde de lo que tú quieres, Señor, de tus hijos, ir avanzando, como lo decía, en este camino, que es un camino angosto, es un camino difícil. El fin es un camino hermoso, es una final, una meta muy hermosa, que nosotros no tenemos mérito alguno en poder hacernos este trofeo, Señor bendito, sino que es porque tú nos has permitido, a través del sacrificio de tu Hijo, bendito Padre, el poder ser llamado hoy día tus hijos, bendito Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos, le pedimos su bendición por cada hijo suyo que se ha reunido con este buen propósito y esperando en usted que mañana sea un nuevo día, una nueva oportunidad para poder alabarle, Señor, en todo lo que usted nos pide, Señor bendito, con nuestra vida, con nuestra conducta. Usted nos ve, bendito Padre. Quizás podemos engañar a los hombres, pero a usted no le podemos engañar, y por eso le pedimos que usted cada día nos ayude, nos acompañe, que su Santo Espíritu siempre nos redarguya de nuestras faltas, de nuestros procederes, para que podamos así presentarnos siempre ante usted de una forma digna, como es de un hijo suyo. Le agradecemos esta oportunidad, bendito Padre, se lo pedimos, se lo rogamos todo a través de los méritos de Jesucristo, de su Hijo amado. Oramos a usted. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Chao, hermanito, Dios les bendiga mucho. Gracias, hermano Andrés, hermano Enrique, hermana Sonia, Elizabeth, Buenas noches, hermano. Chao, hermanita Sonia. Cariño. Gracias, Dios les bendiga mucho. Que Saludos, hermana descansen. Gina. Está escuchando. Chao, Chanito. Chao, Dorita.